Hola, en el video de hoy vamos a hacer un Raycaster, así como hizo ID Software en 1992 cuando hicieron Wolfenstein 3D. Raycasting es una técnica de renderizado que permite simular perspectivas de 3 dimensiones sobre un mundo de 2 dimensiones. La técnica en sí es una simplificación de Ray Tracing, cosa que capaz les suena de esos videos de Minecraft RTX que se ven en HD, pero vamos a definirlo mejor. Ray Tracing es una técnica de renderizado de gráficos donde se envían rayos desde una posición P a través de cada uno de los píxeles de una cámara, y según qué objeto colisiona con el rayo y cómo lo hace, se dibuja algo en pantalla. Raycasting es lo mismo, pero se simplifican muchas de las operaciones. Ahora nuestro mundo es de 2 dimensiones y lo vamos a interpretar sobre una grilla G, que puede estar implementado sobre un array de 2 dimensiones, pero a partir de este punto voy a estar diciendo grilla, mapa, mundo, array, etc. sin ningún tipo de distinción. Debido a esto enviamos muchos menos rayos, pues tenemos una dimensión menos. El único objeto con el que puede chocar un rayo es con un bloque o pared, el cual es representado simplemente como un número en la grilla. Solo se dispara un rayo por columna de cámara de juego, y en pantalla solo se dibujan rectángulos verticales. Empecemos a ver cómo hacer un Raycaster. Voy a empezar con el siguiente programa base, que tiene 2 estados. El primero, donde hay un punto que se puede mover sobre un mapa, con colisiones, y al apretar una tecla cambia el segundo estado, que por ahora solo pinta de 2 colores la pantalla. Voy a suponer que ya saben cómo hacer algo como esto, pero igual voy a hacer un paneo del código, para que estemos en la misma página. Estoy implementando en Lua sobre Love 2D, sin embargo ustedes lo pueden implementar en donde quieran. Lo que importa son los fundamentos. Veamos una idea de lo que queremos hacer en papel. Sea una grilla G implementada de la siguiente manera. En posiciones donde hay un 0 no hay paredes. En posiciones donde hay cualquier otro número hay paredes. G representa nuestro mundo de juego. Queremos poder enviar rayos R desde la posición del jugador hasta que choquen con una pared. Según la distancia recorrida de R, dibujamos una línea en el medio de la pantalla. A mayor distancia, más chica la línea, representando una pared lejana. A menor distancia, más grande, representando una pared cercana. Se envía un rayo por cada columna de la pantalla de juego. Hablar de rayos y colisiones está muy bueno, pero ¿cómo creamos un rayo que avanza y detecta paredes? El problema a resolver es 1. Crear un rayo R desde la posición del jugador. 2. Avanzar el rayo hasta que choque con una pared. 3. Calcular su distancia final. Tenemos la posición del jugador P, un ángulo alfa que indica hacia dónde mira el jugador, medido en sentido antihorario apoyado en el eje X. A través de este ángulo alfa podemos obtener el vector director hacia donde estamos mirando, gracias a propiedades trigonométricas del círculo unitario. Una primera idea que podemos tener para crear un rayo y encontrar una colisión es movernos por la recta definida por el punto P y su dirección, la ecuación que va a aparecer en pantalla. Observemos que a medida se aumenta el K, nos adelantamos hacia donde apunta el rayo. Algorítmicamente, esto se traduce a verificar si la posición en donde estamos es una pared, en caso contrario, aumentar K por un incremento, el cual para empezar puede ser 1, repetir este proceso hasta encontrar una pared. Vamos a ver 4 ejemplos. En este primer ejemplo, encontrar la pared tarda 5 iteraciones. En este segundo ejemplo, utilizando el incremento anterior, no podemos detectar la pared, pero esto tiene una solución simple, que es reducir el incremento. En este ejemplo número 3, estamos mirando hacia la esquina de una pared. A priori, no detectamos la pared, pero también podemos arreglarlo como en el ejemplo anterior, reduciendo el incremento. En este ejemplo 4, estamos mirando totalmente en diagonal a través de 2 esquinas. Este ejemplo no puede arreglarse reduciendo el incremento, pues en este caso la línea que avanza totalmente en diagonal podría no detectar ninguna de las 2 paredes. Hay 2 problemas con este enfoque que planteamos. El primero es que podría no funcionar. Acabamos de ver un ejemplo donde la colisión no puede ser detectada.
El otro problema es que para arreglar situaciones borde nos obliga a utilizar distancias más pequeñas. No solo no garantiza que el algoritmo funcione, sino que mientras más chico es el incremento se agrega complejidad computacional y el programa se hace más lento. Por suerte, existe una manera de chequear todas las posiciones de la grilla entre dos puntos solamente haciendo mínimos chequeos por posición. Esa solución es el algoritmo DDA. Primero voy a modificar el código que tenía para que pueda manejar ángulos y movernos a través de los mismos. También voy a agregar globales importantes para el raycasting. Empecemos a hablar del algoritmo DDA. El algoritmo DDA toma dos puntos, X e Y, como input, e interpola las posiciones intermedias. Esto quiere decir que estima las posiciones entre estos dos puntos. Como es un algoritmo de computación gráfica, se suele utilizar para renderizar líneas rectas. ¿Por qué podemos utilizarlo? Ambos problemas son sobre grillas de dos dimensiones. Colorear las posiciones entre dos puntos es equivalente a verificar las posiciones que pasan por debajo de un rayo R. Sin embargo, DDA necesita dos puntos, y nosotros tenemos uno solo, que es donde empieza el rayo y una dirección. Podemos modificar levemente el algoritmo DDA para que pare en la primera posición de G distinta de 0. Debemos tener especial cuidado en el caso de que no haya una pared en la dirección del rayo, pues en ese caso el rayo continuaría infinitamente. Podemos evitar esta situación de dos maneras. Si la posición a verificar está fuera de la grilla, cortamos la ejecución del ciclo. Otra manera es garantizar que haya paredes en los bordes del mapa. De esa manera, el algoritmo funciona sin modificaciones. Hagamos una introducción matemática para explicar el algoritmo. No es nada muy difícil. Sean pstart el punto donde empieza el rayo, alfa el ángulo del rayo, dir el vector dirección hacia donde estamos enviando el rayo, grid size el tamaño de escala en la grilla G del eje X y el eje Y, y pend la posición final una vez detectada la colisión. Queremos averiguar dónde está la colisión pend en G, y de este rayo formado R, que es pend menos pstart, devolver su longitud. Para terminar de explicar el algoritmo DDA, vamos a ver dos lemas. El lema 1. Escalar vectores sobre una de sus componentes. Sea B un vector cualquiera, multiplicar B por el inverso de alguna de sus componentes, que no sean nulas, lo escala de manera tal que recorre 1 en esa componente. Se necesita de componentes no nulas porque si fueran nulas nunca se va a poder recorrer 1 en esa componente. El vector obtenido es una escala del vector original, pues estamos multiplicando por la misma constante a ambas de sus componentes. Estos vectores escalados se van a llamar BSX o BSY respectivo a sobre cuál componente escalamos. Vamos a utilizar la norma de ambos. Lema 2. Obtener la norma de un vector B cualquiera es posible mediante una de sus componentes y la escala de B sobre esa misma componente. Este lema está bueno porque me da una forma de obtener distancias mediante la longitud de una componente y la norma del vector escalado en la misma componente. Para bajarlo a tierra, imaginen que tenemos la versión escalada del vector en su componente X, es decir, BSX. Y CW, otra escala del vector B, de la que solo sabemos que su coordenada X mide 8. Podemos obtener la norma de W haciendo 8 por la norma de BSX. Como corolario, tenemos que podemos calcular la norma de un vector B que en una de sus componentes mide grid size, que es aplicar lema 2 con grid size. Estos van a ser dos números que vamos a utilizar mucho en el algoritmo DDA, a los que voy a llamar SX
que es grid size por la norma de BSX, y SI, que es grid size por la norma de BSI. Estamos en condiciones de hacer un primer acercamiento hacia el algoritmo DDA. Con lo explicado anteriormente ya podemos calcular la distancia de un rayo si nos encontramos en una posición truncada de la grilla, es decir, en una esquina. Veamos cómo se encuentra la colisión del rayo. Sean P-start el punto inicial del rayo, alfa el ángulo del mismo, dir el vector dirección asociado al mismo, grid X y grid Y variables que representan en qué posición de la grilla comienza el rayo. Sabemos desde un principio que el vector dir es una escala del rayo final R, pues una vez encontrada la colisión, se va a tratar de un vector que tiene la misma dirección y sentido. Podemos aprovechar esto y utilizar lema 1 en dir. Dir SX y dir SY son los vectores resultantes de aplicar lema 1 en dir. Al mismo tiempo, calculamos sus respectivas normas. Utilizando el corolario del lema 2, mediante el mismo vector dir escalado, es decir, dir SX o dir SY, obtenemos SX y SY. SX es la norma del rayo tal que su coordenada X es igual a grid size. Miren de nuevo el corolario 2, pero la cuenta era SX es igual a grid size por la norma de dir SX. SI es idéntico en el eje Y. Acumuladores X y acumuladores Y van a ser acumuladores de distancia. Y res va a ser la distancia final del rayo. Voy a hacer una visualización de cómo funciona el algoritmo para que se entienda el uso de cada una de las variables. Sepan que mientras corre el algoritmo, todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Supongamos que enviamos un rayo R. Sabemos que en algún momento de la grilla va a colisionar. Lo hablamos cuando hicimos consideraciones sobre el criterio de parada del algoritmo. Este rayo cualquiera se podría ver más o menos de esta manera. En la grilla sabemos que cada cuadrado mide grid size, tanto en el eje X como en el eje Y. Nosotros ya calculamos vectores que son una escala del rayo R, pero que miden grid size en alguna de sus componentes. Los habíamos llamado SX o SY respectivo a cuál de sus componentes mide grid size. Veamos que una vez que colisiona el rayo, nosotros podemos particionarlo en segmentos de SX o de SY. La longitud final del rayo R va a ser la suma de los segmentos que encuentra la pared primero. En este caso veamos que es SX. SY se pasa un poco de largo. Con esto obtuvimos un primer resultado. Sabemos que la longitud del rayo va a ser una suma de SX o de SY según qué segmento encuentra la pared primero. Veamos ahora cómo hace el algoritmo para detectar las posiciones que están por debajo del rayo. Vamos a elegir inicializar acumulador SX con SX y acumulador SY con SY. Esta inicialización va a funcionar como criterio para que el algoritmo sepa para qué lado se tiene que desplazar en determinado momento. La lógica para desplazarnos entre posiciones de grilla va a ser la siguiente. Si acumulador SX es menor o igual a acumulador SY, nos movemos hacia la derecha. En caso contrario, nos movemos hacia abajo. Hagamos un seguimiento de cómo funcionaría el algoritmo. Chequeamos la posición de grilla sobre la que está P. En esta posición no hay una pared. Entonces miramos los acumuladores. Vemos que acumulador SX es menor a acumulador SY, por lo que nos movemos hacia la derecha. Sumamos SX a acumulador SX y volvemos a repetir el proceso. En esta nueva posición tampoco hay una pared. Miramos los acumuladores y acumulador SX sigue siendo menor, por lo que volvemos a movernos hacia la derecha. Sumamos SX a acumulador SX. Vamos a repetir el proceso y el resultado va a ser el mismo. No hay pared y acumulador SX es menor a acumulador SY, por lo que avanzamos hacia la derecha y aumentamos acumulador SX. En este momento volvemos a verificar si hay pared. Como no la hay, miramos los acumuladores. Esta va a ser la primera vez y única en este ejemplo que acumulador SY es menor a acumulador SX, por lo que avanzamos hacia abajo y sumamos SY a su respectivo acumulador. Las próximas 3 iteraciones restantes se va a sumar a acumulador SX y luego encontraríamos la pared. En total nos va a quedar 7 SX en acumulador SX.
Quizá te estés preguntando por qué nos queda 7SX en acumulador SX, si en el ejemplo anterior vimos que la longitud del rayo R era 6SX. Esto se debe a que acumulador SX empieza inicializado con un SX, por lo que tenemos un segmento de más. De todas maneras, la solución es simple. Al devolver la longitud del rayo, por más de que haya sido encontrado por SX o SY, le restamos un segmento, y de esta manera tenemos efectivamente la longitud de R. Hace un rato, cuando inicialicé acumulador SX y acumulador SY con SX y SY respectivamente, dije que era porque le daba un criterio al algoritmo para que pueda elegir a qué posición de la grilla avanzar. Sin embargo, esto hizo que en nuestra respuesta final haya que restar un segmento. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos inicializado acumulador SX y acumulador SY de esa manera? Supongamos que no lo hacemos y que lo inicializamos con 0. Al empezar a chequear la primera posición no hay pared, y como acumulador SX es menor o igual a acumulador SY, avanzamos efectivamente hacia la derecha. Pero una vez estamos en la segunda posición, acumulador SY es 0, por lo que es menor. Eso implica que vamos a avanzar hacia abajo. Luego de esto, acumulador SX es más chico, por lo que avanzamos hacia la derecha. Se continúa la ejecución que conocemos hasta que el programa termine. Vemos que acá hay un problema. Claramente no estamos visitando las posiciones por debajo del rayo. Nos está faltando esta en particular que estoy pintando. A esto es lo que me refería cuando decía que inicializarlo de la manera original le daba un criterio al algoritmo para que avance bien las primeras iteraciones. Pues tiene que saber desde un principio que acumulador SY es un segmento más largo que acumulador SX. Toda esta primera versión del algoritmo DDA está reflejada en el siguiente pseudocódigo. Como observación, fíjense que en el ciclo, ya que la variable resultado está inicializada con acumulador antes que a acumulador se le sume un SX o un SY respectivamente, no hace falta restarlo del resultado final. Finalmente vamos a ver la versión completa de DDA. La versión anterior funcionaba solo para posiciones truncadas, pero en realidad el jugador podría estar en cualquier parte de la grilla. Además, por cómo incrementamos grid X y grid Y en el ciclo, el rayo solamente puede moverse hacia la derecha o hacia abajo. Nosotros queremos enviar rayos hacia todas las direcciones, y desde cualquier parte, así que vamos a arreglar estas dos cosas. El problema más simple de arreglar es el del desplazamiento del rayo. Basta analizar nada más los signos de las coordenadas del vector dirección. Si su coordenada X es menor a 0, estamos mirando hacia la izquierda, y si es mayor o igual a 0, estamos mirando hacia la derecha. Para las direcciones arriba o abajo, se utiliza el mismo razonamiento, pero con la coordenada Y. Para implementar esto utilizamos dos variables, step_x y step_y. Ambas son -1 o 1 según el signo de su coordenada correspondiente. Y es lo que vamos a utilizar para el movimiento de la grilla después de determinar que una posición no es una pared. Para utilizar posiciones no truncadas hay que hacer un análisis del cuadrado en el que está parado el jugador en ese momento. En particular nos interesa qué tan lejos avanza el rayo hasta llegar al próximo cuadrado. Al igual que antes, el rayo se puede subdividir en segmentos más chiquitos. Voy a llamar a estos segmentos init_sx e init_sy. El cálculo de estos segmentos es simple, pero depende de hacia dónde mira el jugador. Vamos a calcular init_sx, init_sy se calcula simétricamente. Supongamos que estamos mirando hacia la derecha. Acá, en la grilla, marqué los puntos AX y AI que representan, por ejemplo, que estamos en el cuadrado 5, 5 de la grilla o 3, 5. Es decir, indican en qué cuadrado de la grilla estamos. No es lo mismo que la posición del jugador, que indica una posición absoluta en el mundo. Con estos datos podemos calcular initial x, que es la distancia al primer corte vertical sobre el eje x que podemos encontrar yendo hacia la derecha. En particular es ax más 1 multiplicado por grid size para pasarlo a coordenadas absolutas y le restamos la posición x del jugador. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, sabemos que si queremos el rayo pequeño que va desde el jugador hasta que se termine este cuadrado de la grilla, ese rayo va a tener como componente x initial x. Entonces, como ya teníamos de antes dir_sx, que es la versión escalada del rayo en el eje x, y la componente x del pequeño rayo que estamos buscando, podemos obtener su norma mediante la aplicación del lema 2. Init_sx es lo que mide este pequeño rayo, que empieza desde el jugador y termina al chocar con ax más 1. Si estamos mirando hacia la izquierda, lo único que cambia es cómo calculamos initial x. Luego se aplica lema 2 de la misma manera.
Estas dos pequeñas distancias va a haber que tenerlas en cuenta cuando devolvemos la distancia final del rayo R. Para hacer esto simplemente inicializamos los acumuladores con esta distancia inicial. Esta nueva inicialización de los acumuladores va a ser criterio suficiente para que el algoritmo cubra bien las posiciones del rayo. En particular, nuestra inicialización anterior de los acumuladores, acumuladores X con SX y acumuladores Y con SY, se debía a que estábamos en el caso particular de empezar en una esquina y solo poder mirar hacia abajo y hacia la derecha, pues a cualquier lado que mirábamos, para llegar hacia el próximo cuadrado había que recorrer sí o sí SX o SY. Una vez realizada esta contemplación y después de movernos esta distancia inicial, volvemos a una posición truncada de la grilla. Esto quiere decir que todo el procedimiento sigue con la versión 1 que hicimos de DDA. Esto de acá es el pseudocódigo de todo lo que estuvimos hablando, y es la implementación final de DDA. Espero haberlo explicado lo suficientemente bien para que ustedes puedan leer esto y entender cómo funcionan todas las partes. Por último vamos a implementarlo. Voy a mostrar rápidamente cómo lo codié yo. Es casi una copia 1 a 1 del pseudocódigo que mostré antes. Para cuando estemos visualizando el mapa voy a hacer algunos dibujos, así pueden ver qué rol juegan algunas variables de nuestro algoritmo. En esta parte del ciclo, cuando chequeo posiciones de la grilla, vean que pongo un +1 en cada índice. Esto es porque los arrays en Lua empiezan en 1 en vez de 0. Si están implementando en algún otro lenguaje, pueden omitir estos offset en la indexación de la grilla. Primero vamos a visualizarlo en el mapa. Vemos que enviamos un rayo en dirección de la línea roja y se pinta en verde la pared que encontramos con el algoritmo. Ahora vamos a hacer el raycasting, es decir, dibujar las paredes. Primero que nada agregamos una global de cuánto queremos que mida una pared. Vamos a iterar por cada columna de la pantalla, de izquierda a derecha. Para esto vamos a sumarle una variable alfa al ángulo de cada rayo para que corresponda a una columna de pantalla en particular. Corremos DDA y como a más grande la distancia, más chica la pared, la altura final de la pared va a ser la altura de pared dividido la distancia. Dibujamos cada línea en la mitad de la pantalla y agregamos la función raycast al código de dibujo. Este es el resultado. Si prestan atención, es como que hay algo raro que está pasando. Es como si las paredes se inflaran a medida que nos acercamos a ellas. ¿Por qué pasa esto? ¿Hicimos algo mal? En realidad no. En realidad hicimos todo demasiado bien. Este es un fenómeno que se llama ojo de pez. Veamos este problema y cómo solucionarlo. Nosotros enviamos rayos en un cono, es decir que cada rayo tiene un ángulo levemente diferente. Esto lo hacemos para llenar cada columna de pantalla. Cuando dibujamos la pared usamos la longitud del rayo, pero como podemos ver en esta ilustración, a medida el rayo es más cercano a los extremos de nuestro cono de visión, debe viajar una distancia más larga comparado a los rayos que están más en el centro del cono, como es el celeste, que es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector dirección, pero no necesariamente su misma norma. Arreglar la distorsión del ojo de pez es simple. En vez de usar la longitud del rayo para dibujar la pared, necesitamos la longitud de este vector celeste.
¿Cómo podemos encontrarla? Recuerden que cada rayo tiene su propio ángulo, el cual determinamos sumándole una variable al ángulo del jugador por cada columna. Vemos que se forma un triángulo rectángulo entre el rayo rosado, que es el que estamos usando, el rayo celeste, cuya longitud queremos determinar, y la pared. Entonces queremos la longitud del lado adyacente al ángulo que tenemos. Y también tenemos la hipotenusa, por DDA. Entonces, ya que coseno de un ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa, de ahí podemos despejar la longitud del rayo que buscamos. Convirtiendo la distancia que teníamos por esta nueva distancia, podemos ver que el problema se resuelve. A modo de extra, voy a mostrar cómo hacer un par de cosas más, aprovechando que sabemos cómo funciona el algoritmo de DDA. Podemos ver acá que no se entiende cuándo una pared termina y cuándo empieza otra, porque son todas del mismo color. En DDA podemos determinar si el rayo golpea en el eje X o en el eje Y, utilizando una variable hitSide, devolviéndola y según ella cambiando el color de cómo vemos la pared, podemos conseguir el siguiente truco, que también fue utilizado en Wolfenstein 3D. Esto hace que la profundidad del juego se entienda más. Otra cosa que podemos aprovechar es que al chocar con una pared, sabemos qué número tiene esta en la grilla. Recordemos que todo valor mayor a 0 era una pared. Entonces, podemos aprovechar y también devolver esto en DDA. Si coloreamos distintas las paredes según el número que tienen en la grilla, podemos obtener distintos colores en el mapa. Notemos acá que las paredes que vemos como rojas son las que tenían el número 2 en la grilla. Pueden obtener otros resultados si modifican las globales que definimos al principio. Experimenten con ellas. Y bueno, después de un largo video llegamos al final. Si les gustó el video y les sirvió, consideren likear el video y suscribirse. Me ayuda muchísimo. Ante cualquier duda o algunas palabras que quieran decirme, no duden en usar los comentarios, los leo todos. Además me serviría para saber si quieren ver más de este tipo de videos o si les interesa otra cosa. Los links para apoyar el canal están en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta acá, nos estamos viendo.